Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 28 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, comentar algunas antes de iniciar con el tema principal la mañana de hoy. Bueno, a propósito de la última ronda de negociaciones en México, aparentemente terminó sin preacuerdos, al menos nada que se pueda destacar. Los distintos corresponsales que están cubriendo la noticia confirmaban este comunicado conjunto que fue leído por el representante de Noruega, un tema que debatimos ayer ampliamente. Ellos expresaron rechazo por los actos de xenofobia en Chile, deploraron la campaña contra los venezolanos y hablaron de la creación de mecanismos de consulta, lo cual quiere decir en la práctica que no llegaron a ningún acuerdo. En esta reunión, la mesa del proceso de diálogo y negociaciones sobre Venezuela, instalada conforme al memorando de entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021, se reunió en la Ciudad de México. Las partes sesionaron, comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada, dice el documento que se leyó ayer. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación. También prosiguieron la identificación de los mecanismos de consulta de actores políticos y expresaron su rechazo a propósito de lo ocurrido en México, en Chile. Poco más trascendió ayer de esta discusión, tomando en cuenta la expectativa que se había creado sobre temas medulares, como la reforma al Poder Judicial. De esto nada se dijo, y el tema de los activos en el exterior. Lo que sí sabemos en la práctica a propósito de este último tema tiene que ver con el comunicado de Primero Justicia, que aparentemente se deslinda. No sabemos hasta qué punto de la administración de estos recursos en el exterior bajo la responsabilidad del gobierno interino de Juan Guaidó, y no sabemos qué impacto va a tener en la práctica este comunicado, esta decisión para las negociaciones o el destino político de nuestro país. Seguramente lo vamos a saber muy pronto. Lo que sí está claro es que ayer quedó en evidencia la crítica situación del Poder Judicial venezolano, porque la justicia, o mejor dicho, no, los tribunales, porque la justicia, saben ustedes, en su definición más amplia es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso no ocurre en Venezuela. Los tribunales absolvieron al sargento venezolano que asesinó a quemarropa a un joven durante las protestas de 2017 a las afueras de La Carlota, una imagen que le dio la vuelta al mundo, y vamos a tratar de compartir con ustedes algunos de los videos que ayer fueron tan comentados en redes sociales, una imagen que se nos quedó a todos en la memoria, porque si hay un hecho donde existe una clara evidencia, además fue transmitido en vivo, es este, al que hacemos referencia, del cual vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy, en el marco de la reforma del sistema de justicia venezolano, que
bueno, no es independiente, tal como lo denunció o lo evidenció, mejor dicho, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas con su reporte la semana pasada. El Tribunal 15 liberó de todos los cargos al oficial de la Guardia Nacional, Arley Clayby Méndez, quien el 22 de junio de 2017 mató a David Vallenilla, le disparó a quemarropa. Una vez más, esto lo tomo de Infobae, así lo reflejaron medios de comunicación internacionales, una vez más, la brutalidad de la Fuerza de Seguridad de Nicolás Maduro quedó impune en Venezuela, dice esta nota. Este lunes la justicia absolvió al sargento de primera de la Fuerza Aérea Venezolana, Arley Méndez, que asesinó a quemarropa a David Vallenilla, de 22 añitos. Esto lo decimos nosotros durante las protestas desarrolladas el 22 de junio. Nunca olvidaremos el testimonio de su padre, advirtiendo, bueno, que se le fue su vida con la muerte de David. Y vamos a hablar de estos temas. No sé si ya tenemos a nuestro primer invitado en vía telefónica, lo íbamos a tener vía Zoom. Con él vamos a hablar acerca de la reforma del Poder Judicial y por supuesto le vamos a preguntar acerca de este caso en específico. Se trata del doctor Omar Moratosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, abogado de presos políticos en nuestro país. Doctor, no sé si está con nosotros vía telefónica. Buenos días. No, no lo tenemos. Yo le pido a mi equipo, le ruego a mi equipo a ver si le podemos escribir. Él, bueno, está conectado porque le acabo de escribir, le llegó el mensaje, pero no lo ha visto. Bueno, les sigo comentando cómo destaca este hecho la prensa internacional. Después de 8 meses y una interrupción del juicio oral y público en la causa del asesinato del joven David Vallenilla, el Tribunal 15 de juicio acaba de absolver al sargento que lo asesinó. Esto lo informó en redes sociales María Alejandra Poleo, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y abogada defensora de los derechos humanos. Todas las pruebas para condenarlo están en el expediente, agregó y afirmó: en Venezuela no hay justicia, ni hay esperanzas que podamos ser sociedad civilizada con separación de poderes. Me uno al dolor que embarga a la familia de Vallenilla. Ante tal injusticia seguiremos adelante buscando justicia para David. Tras resolución del Tribunal 15, decenas de funcionarios, activistas y periodistas venezolanos se pronunciaron en las redes sociales para repudiar la decisión, dice la nota de Infobae de la justicia chavista. Y bueno, no sabemos si definir esto como justicia, insistimos. Bueno, y allí están parte de las declaraciones y como es evidente, el medio de comunicación destaca el video que se ha hecho viral recordando los hechos. Es que esto fue transmitido prácticamente, insistimos, en vivo. Ahí quedó evidencia absoluta de lo ocurrido. Simplemente destacar lo que aseguró la misión de determinación de hechos en su último informe sobre Venezuela. Allí dejaron absolutamente claro que no hay independencia del poder judicial en nuestro país. Saben ustedes, bueno, esto provocó la reacción del oficialismo, diciendo que esto no respondía a la realidad. Uno de los relatores, expertos independientes, bueno, aseguró que todo lo que está allí reflejado responde a la realidad y organizaciones, de hecho, como Amnistía Internacional, advirtieron que el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas confirma existencia de impunidad sistemática. Y bueno, este caso de David Vallenilla creo que lo deja en evidencia, amén de lo que dijo el fiscal designado por la Constituyente Comunal, que van a apelar la decisión. La Misión de Determinación de Hechos, decía Amnistía Internacional, sobre Venezuela confirma que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones estatales, tal como viene denunciando Amnistía Internacional y gran parte de la sociedad civil venezolana e internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha instrumentalizado el sistema judicial por años para reprimir a las personas que opinan diferente a su gobierno, por lo que resulta inverosímil que pueda proveer de justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familiares. Y esto lo dice Amnistía Internacional en medio de una discusión, insistimos, sobre la reforma del Poder Judicial. Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de que los mecanismos de justicia internacional, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, respalden
a las víctimas en Venezuela. La confirmación de que los crímenes de lesa humanidad podrían quedar impunes en ese país debe alertar a la comunidad internacional para evitar que graves violaciones de derechos humanos se sigan cometiendo en un país que atraviesa por una de las más profundas crisis humanitarias y de derechos humanos, la que ha generado la segunda crisis más grave de personas refugiadas en el mundo. Este documento lo emitía Amnistía Internacional a propósito del informe de la misión de determinación de hechos, sin conocer la decisión que trascendió ayer del caso de David Vallenilla. Y me parece que ya tenemos al doctor Omar Moratosta, lo veo en el Zoom, en nuestra sala de Zoom. Doctor, ¿me escucha usted? Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto estar con ustedes otra vez. Un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pediría un comentario inicial sobre esta decisión, que, bueno, es como el telón de fondo de lo que está en discusión supuestamente en México, una reforma del Poder Judicial y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, procesos como el que cursa en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días. María Alejandra, esto es un horror, esto es la muestra inequívoca de lo que está ocurriendo, de la crisis institucional que existe en este país y que le ha permitido al régimen echar mano de la administración de justicia para perseguir a la disidencia y a quien piensa distinto. Es imposible que un caso como el que estamos nombrando no exista responsabilidad, y no solamente responsabilidad de los autores materiales iniciales, sino del resto de la cadena de mando, que lo ha dicho las Naciones Unidas, que no ha sido investigado. Por esa y muchas razones más es que Venezuela se encuentra en el ojo del huracán en materia de derechos humanos desde el punto de vista internacional, y por eso está actuando bajo el principio de complementariedad la Corte Penal Internacional, porque no se garantiza que se establezcan las responsabilidades y se hagan las investigaciones de la manera correcta en este país. Y para la muestra, un botón. Es decir, independientemente que el Ministerio Público del régimen apele y haga todo este show, porque también tenemos que calcular que esto pudiera ser algo que está preparado así, para que entonces ellos digan que sí están haciendo algo. Pero de una forma o de otra, quedan muchos cabos sueltos en esta investigación que tienen que ser investigados y se tienen que llegar a las responsabilidades que hubiera en lugar. Entonces, cuando hablamos de esto y cuando se habla de las conversaciones en México, uno le queda un sinsabor, porque fíjate bien, en México se está hablando de que en esta oportunidad se iba a tratar el punto de la administración de justicia, pero el régimen antes y en plena discusión de México lanza lo que ellos llaman una revolución judicial de la administración de justicia. Y entonces, de manera subrepticia, porque lo dije en tu programa a nivel de primicia en ese momento, se cambió aquí de un plumazo la administración de justicia penal, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico penal, para huir hacia adelante y querer demostrar de que sí, de que se están haciendo las cosas, pero en la práctica es afinando los instrumentos de persecución, porque aquí se hablaba antes de que a 2 años de que una persona procesada, por supuesto, sin que tuviera nada que ver él ni su defensa en ese retraso, no hubiese sido condenado, no se hubiese llegado a nada, para hablar coloquialmente en ese proceso, las medidas de coerción que tuvieran en contra de su persona, inclusive de privación injusta de la libertad, cesarían. Entonces ahora le agregan un año más bajo este esquema de reforma, y eso es una reforma en perjuicio. Entonces, cosas como esa es lo que está ocurriendo, y que nosotros tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados viendo esto que está pasando, porque realmente mientras se discute una cosa, en México pareciera que aquí todo va por otro lado. Sí, decía, doctor, que en este caso concreto de David Vallenilla, evidentemente habría que conocer el expediente para saber los argumentos precisos de un juez para dejar en libertad a este funcionario, y ya vamos a tratar de reponer, insistimos, algunos de los videos
que retrataron en vivo este hecho, pero hay fotografías, bueno, que no dejan lugar a dudas de que este efectivo militar disparó a quemarropa, asesinó a este joven, y yo le pediría un comentario apelando a su experiencia, insistimos en conocer los detalles de esta decisión, es decir, cómo justificar legalmente es decir, una absolución como la que conocimos en este caso el día de ayer. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. No tengo ninguna palabra cómo decirte que se puede llegar a absolver a una persona con estos videos, con estas fotos, con algo que fue en vivo, que lo presenció Venezuela y el mundo, y con seguramente el acervo probatorio que debe existir en ese expediente. Es decir, por supuesto que no es un caso cualquiera. Estamos hablando de una cuestión que está allí, que quedó reflejada para la historia en videos, en fotos, en testimonios de personas que estuvieron allí. Es decir, no estamos hablando de un caso en el que pudiéramos tener lo que se llama la duda razonable. Aquí lo vimos todos y sin embargo, pues ocurre este fallo inexplicable, que no tiene ningún tipo de asidero desde el punto de vista jurídico. Entonces, la procura de impunidad tampoco la podemos permitir, porque las víctimas tienen derecho a que se haga justicia en este caso, y nosotros tenemos que estar al lado de ellas, porque estar al lado de ellas es estar al lado de todas las personas que han sido perjudicadas, perseguidas, que perdieron su vida o que fueron lesionadas gravemente, al igual que los presos y perseguidos políticos que en la actualidad se encuentran injustamente privados de su libertad, y muchos de ellos con estado de salud crítico debido no solamente a las condiciones infames a las que han sido sometidos en esos sitios de reclusión, sino a los tratos crueles, inhumanos y las torturas a las que han sido sometidos. Entonces, mira, cuando vemos estas cosas tenemos que decirlo, no nos podemos quedar callados, María Alejandra, porque es evidente que esto no tiene ningún tipo de explicación desde el punto de vista jurídico. Pero es que además, y lo hemos comentado, lo hemos subrayado, doctor, vamos a ver si insistimos, le acabo de transmitir a mi equipo el video que capta la imagen, o que captó, uno de los tantos videos que captaron la imagen en vivo de lo ocurrido con este joven venezolano asesinado a las afueras de La Carlota, el aeropuerto de La Carlota, y también vamos a tratar de reponer las declaraciones que en las primeras de cambio ofrecía a su padre, que hoy entiendo está en el exilio. Pero sobre este caso decíamos, doctor, que ocurre esta decisión en momentos en los cuales se discute una supuesta reforma al Poder Judicial en México, en el marco de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, estas cosas son inexplicables, ¿no? También. Por un lado, se estaba hablando en una mesa en México, y por el otro lado, como yo les venía explicando, ocurre esto de que el régimen de manera subrepticia empieza su propia revolución a dibujo libre, que no entendemos ni el alcance ni lo que va a significar para este país. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en ejemplos como el que ya puse del tiempo para el decaimiento de las medidas, es una reforma en perjuicio. Entonces pareciera que están afinando los mecanismos y los instrumentos legales para la persecución, y esto es muy grave. Tampoco entendemos cómo, si se va a discutir eso por allá, entonces ellos comienzan por aquí a hacerlo solos, sin que nadie sepa cuál es el alcance, sin discutir con nadie esto que están haciendo, y eso es una muestra inequívoca de lo que parece ser el poco respeto que le tienen a ese diálogo y a esas negociaciones que se están llevando allá. Por supuesto que todos quisiéramos que eso tenga éxito, y que, bueno, no solamente se trata el punto de honor de la libertad inmediata, sin restricciones, de los presos políticos, y el cierre total de todas las causas que existen en la actualidad, que restringen a más de 12.000 personas en el ejercicio cotidiano de sus derechos constitucionales, producto de esos procesos bizarros a los que han sido sometidos. Entonces,
cuando vemos estas cosas, bueno, no podemos quedarnos callados, María Alejandra. Hay que alertar a Venezuela y al mundo de lo que está ocurriendo. Si me permite, doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera preguntarle sobre este tema que usted menciona, la libertad de los presos políticos, porque ciertamente uno de los comentarios que veíamos ayer en redes sociales tiene que ver con este tema. Mientras no se discute la liberación de aquellos detenidos, perseguidos, en muchos casos torturados por razones políticas en nuestro país, bueno, sí, se aprueba la absolución, se da a conocer la absolución del responsable de un asesinato, de un homicidio, que, bueno, quedó en evidencia al menos, ¿no? Tal como lo reflejaron y lo transmitieron los medios de comunicación. Le ruego permanezca unos minutos más, regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la reforma del Poder Judicial en nuestro país, en el marco de las negociaciones en México y, bueno, el telón de fondo que tiene que ver con este tema, no solo la absolución del responsable directo material del asesinato, el homicidio de David Vallenilla en 2017, también el proceso que sigue su curso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nos acompaña el doctor Omar Moratosta. Si me permite, doctor, le pido a mi equipo, vamos a reponer el video que capta lo ocurrido. Vamos a, no recuerdo si tiene, creo que es un video absolutamente en bruto, captado por un teléfono. Y yo le pedí un comentario a propósito de la duda que dejamos antes de hacer la pausa. Es decir, la señal que está enviando el oficialismo con estos hechos, es decir, la decisión de negarse a liberar a los presos políticos de nuestro país, tanto se absuelve al responsable del asesinato, del homicidio de este joven en 2017. Vamos a verlo. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, que la verdad está allí. Es un hecho que fue captado por fotografías, por videos, transmitido en vivo, inclusive en ese momento, y que seguramente cuenta con muchos testimonios de personas que estuvieron en ese momento. Entonces, cuando ocurren estas cosas, tú realmente llegas a la conclusión de que necesitamos, evidentemente, urgentemente, el recuperar la democracia, recuperar la institucionalidad, la separación de poderes, porque estas cosas
por supuesto que no hubiesen ocurrido jamás en este país si hubiese separación de poderes y si tuviéramos una administración de justicia independiente, imparcial, objetiva, que pudiera, digamos, poner las cosas en su sitio, pero lamentablemente no ha sido así, y a la muestra un botón. Estamos viendo este horror de sentencia, independientemente que vaya a ser apelada o no, pero es una cuestión que nos llama poderosamente la atención en momentos en que se está discutiendo la reforma de la administración de justicia y de la institucionalidad en general en México. El régimen aquí en Venezuela, mientras se está discutiendo allá, hace este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que una vez más queda como en tela de juicio si tendrá éxito o no esa discusión. Nosotros todos, de verdad, que quisiéramos que las cosas cambiaran y que se llegara a un acuerdo en el que se pudiera retomar la senda de la democracia y de la institucionalidad. Pero pareciera que mientras esta gente esté en el poder, va a seguir haciendo este tipo de tropelías a la Constitución y a los derechos humanos, procurando impunidad para los responsables y alargando pues en el tiempo esta situación. Entonces, no podemos nosotros tampoco quedarnos callados y tenemos que alertar al país y al mundo de lo que está ocurriendo. Una de las conclusiones presentadas por la Misión de Determinación de Hechos advierte que los tribunales, si los tribunales y los fiscales hubieran cumplido su rol constitucional, muy probablemente no se hubieran cometido muchos delitos como los que refleja el informe en Venezuela. O al menos hubiera sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que, cometieron, están señalados de cometer delitos, posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, doctor. Lo escuchamos. Sí, en efecto, es lo que les acabo de decir. Si existiera un poder judicial independiente en donde tuvieran los jueces la posibilidad de juzgar con el derecho y con la conciencia objetiva estas situaciones, pues definitivamente, María Alejandra, serían muchas cosas las que no hubiesen ocurrido en este país a lo largo de este tiempo, ni estaríamos transitando esta etapa oscura que le ha tocado vivir estos últimos 20 años a este país, en donde pues se le han cercenado los derechos y garantías constitucionales, y hasta el derecho a la vida, digamos, a la pluralidad política, al derecho a disentir, a dedicarte a lo que tú quieres dedicarte, a la actividad económica que te guste, al derecho a la propiedad, no hubiesen sido conculcados. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, se evidencia, y eso lo resumió perfectamente el informe de la Misión de Determinación de Hechos, como tú bien lo apuntas, de que un poder judicial independiente que hubiese actuado oportunamente, por supuesto que hubiese sido la barrera de contención para este tipo de cosas. Sobre esta reforma del Poder Judicial que está planteada, usted decía, el oficialismo está tomando medidas en paralelo a través de la Asamblea Nacional que controlan, la Asamblea Nacional oficialista, pero si esto avanzara, ¿por dónde empezar? Porque estamos hablando de prácticamente todas las instituciones del Poder Judicial cooptadas o que actúan a la luz de lo que dice este informe de la Misión de Naciones Unidas sin ningún tipo de independencia de nuestro país. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, eso ha sido así a lo largo de estos 20 años. Desde que llegó el régimen chavista al poder, lo primero que hizo fue hacerse de los poderes públicos para controlar el país. Y eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo, con la grave situación actual de que, bueno, han ido avanzando poco a poco en querer transformar, digamos, mediante artilugios, la república que conocíamos en un Estado comunal socialista, cosa que en el 2007 el país le dijo que no, y sin embargo ellos, mediante un habilitante, de una manera absolutamente ilegal, empezaron a producir leyes que iban, digamos, en ese sentido.
Y hoy por hoy se pretende, pues ya con un descargo absoluto, cambiar nuestra forma republicana, utilizando términos que ni siquiera aparecen en la Constitución para digamos, dar nombre a ciertas instituciones y a ciertos poderes, y en la práctica, pues el autoritarismo que deviene de esa necesidad de control del régimen sobre la sociedad venezolana, pues es lo que evidencia esta situación. Ahora, por supuesto que es una situación compleja. ¿Por qué? Porque si tú tienes dominados los poderes públicos y es lo que te mantiene en el control del país, en el poder, digámoslo, y tienes el monopolio de la fuerza para mantenerte allí, es bastante complicado que tú pretendas salirte de eso cuando inclusive tienes atrás la Corte Penal Internacional que está investigando pues todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, lo que no se puede negociar jamás, y que es un término que yo he dicho ya en otras oportunidades, no se puede negociar la impunidad, no se puede negociar las vidas de las personas que fueron, digamos, asesinadas por todos estos hechos de violaciones a los derechos humanos, todas las persecuciones que han habido en este país. Yo pienso que las víctimas merecen que los responsables de estos hechos enfrenten a la justicia con todas las consecuencias que tiene que haber, como bien lo apunta tanto la misión de determinación de hechos como los informes que también, quizás un poco menos digamos, menos cargados de información, a veces ha producido la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Pero en definitiva, lo que es una realidad es que esto tiene que ser así y que lamentablemente las expectativas que pudiéramos tener nosotros del resultado de lo que está ocurriendo en México, cuando vemos estas cosas, wow, las ponemos como en duda, ¿no? Todos quisiéramos que resultara, pero realmente mientras esta gente esté comportándose de esta forma, y pareciera que no tienen ningún tipo de ánimo de rectificar, ni de cambiar las cosas, ni de sentar las bases para que exista una transición no traumática para el pueblo venezolano, en donde regresemos a la senda de la democracia y el respeto a la ley y a los tratados internacionales. Realmente, doctor, ¿usted cree que este tipo de decisiones, el informe de la misión de determinación de hechos, aceleren algún tipo de decisión o determinación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en torno a la apertura o no de una averiguación en el caso de Venezuela? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, por supuesto que sí. Y tenemos toda la confianza en que eso es así, María Alejandra. Lo que pasa es que aquí pareciera que hay una carrera contra el tiempo en donde el régimen pretende, huyendo hacia adelante, tratar de sustraerse a la competencia de la Corte Penal Internacional, que volvamos a repetirlo. Es muy importante que la gente lo entienda. Ellos actúan por complementariedad al sistema de justicia venezolano cuando ellos perciben que en Venezuela las violaciones graves a los derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, no están siendo establecidas las responsabilidades a que ver el lugar de manera correcta. Y para muestra un botón lo que acaba de pasar ayer. Entonces, cuando ocurren estas cosas, son una muestra más de que tenemos razón, que la comunidad internacional tiene razón y de que lamentablemente la crisis institucional que vive el país por la falta de independencia de poderes se traduce en decisiones como esta, en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a la persecución que no cesa, María Alejandra, porque no, lejos de haber la liberación y el cierre de todas esas causas que no tienen ningún tipo de justificación desde el punto de vista legal, pues siguen ocurriendo detenciones. Doctor Omar Moratosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, que figuraba en la agenda para esta última reunión del fin de semana en México, pero del cual no se dijo absolutamente nada, al menos en el comunicado conjunto que se dio a conocer el día de ayer. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, regreso. Hasta luego.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el sistema judicial venezolano, que carece de independencia según lo denunció la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Y bueno, esta discusión pasa por esta última decisión de los tribunales que absolvieron ayer a el responsable del homicidio de David Vallenilla en el 2017, a las afueras del aeropuerto de La Carlota. Nos acompaña nuestra siguiente invitada, con ella hemos hablado ampliamente acerca de estos temas. Molly de la Sota es hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, torturado. Es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días y gracias por este espacio. Saludo a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, la hemos seguido en redes sociales. Y yo iniciaría a partir del comentario que usted hacía hace algunas horas sobre lo que está en discusión en la mesa de negociación en México. Usted decía que el oficialismo busca levantar sanciones impuestas por Estados Unidos por violación de derechos humanos, y en Venezuela se libera el único imputado en el asesinato de David Vallenilla en 2017. ¿Qué puede decirnos? ¿La escuchamos? Sí, así es. Todos sabemos que, bueno, que el gobierno de Nicolás Maduro está buscando legitimidad en la comunidad internacional. Para eso es parte de este diálogo, ¿no? Además de que obviamente su principal función allí es que le levanten las sanciones. Estas sanciones fueron impuestas por violaciones de derechos humanos, además de otras razones de corrupción, lavado de dinero, etcétera, pero sobre todo por esas sanciones del 2017, de esas protestas donde muere David Vallenilla. Entonces, es increíble que en estos momentos se haya habido un diálogo este fin de semana, que por cierto estuvo bastante raro porque llegaron tarde, presentaron un show de la Orquesta Sinfónica Juvenil, salieron a comer, la plataforma unitaria no se presentó en pleno, en realidad no se supo quiénes estaban allí completos, quiénes fueron, y fue muy extraño ver este fin de semana este diálogo, ¿no? Y mi reflexión es a lo siguiente: si se supone que en este fin de semana se iba a tratar el tema de la justicia, de toda esta reforma judicial que ha habido y de cómo se va a implementar o si se está implementando, ¿qué pasó allí? O sea, con esta decisión de este tribunal, ¿cómo es posible que el único imputado, el único, que es un sargento de la aviación, que todo el mundo vio cómo lo mataba, cómo le disparó directo al corazón a este muchacho, está libre? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si hay más de 300 presos políticos en estos momentos sin justicia, sin atención médica, sin libertad? ¿Qué podemos esperar realmente de este diálogo con esta gente? ¿Habrá liberaciones? Yo no creo, entonces. Si me permite, tenemos la declaración que ofrecía en las primeras de cambio el padre de David Vallenilla.
a las afueras de La Carlota. Él se acercó allí, inmediatamente se conocieron los hechos. Es un testimonio muy duro, desgarrador, yo diría. Él se dirige directamente a Nicolás Maduro. Vamos a reponer esta declaración. Y yo le pediría un comentario en el marco de lo que estamos conversando. Escuchemos. Claro que hubo una agresión directa contra David José que conociste pequeño. Lo conociste en Plaza Venezuela. Nicolás, por favor. Yo no quiero decir que se haga justicia porque esa palabra ya está demasiado hecha. Pero yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás. Por favor. Claro. Bueno, este era el grito, o digamos, el llamado desgarrador del padre de David Vallenilla, que hoy, por cierto, está exiliado en España. Y yo le pediría un comentario a nuestra invitada acerca de estos hechos, el llamado que hacía en ese momento y lo que está pasando 4 años más tarde, no solo en el marco de esta investigación de la Misión de Determinación de Hechos, sino también en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Así es, ese llanto refleja el de muchísimos padres, María Alejandra, en Venezuela. Recordemos que fueron aproximadamente 157 personas que murieron en el 2017 en protesta y no han tenido justicia. Y es el mismo llanto que tenemos las familiares de los torturados, de los perseguidos, de los asesinados, de la familia del capitán Acosta Arévalo, la familia del concejal Albán. En fin, yo lo que veo es que esto deja un vacío en las expectativas que se podía tener de este diálogo, donde se suponía que algo iba a pasar con respecto a la justicia, y no es así. Confiamos, nos queda, mejor dicho, la expectativa de la Corte Penal Internacional, que esperemos que sea pronto, porque es que definitivamente en Venezuela no hay justicia. Y el llamado es para esta plataforma unitaria, para parte de la oposición que está en México sentada, y tratando diciendo que se van para solucionar la crisis en Venezuela, que sin justicia no va a haber paz, que no puede ser que vayamos a una campaña electoral con este grito de estas familias, de estos padres, de estos hijos, solicitando justicia. Y de verdad yo me pregunto, número uno, están violando ambos, tanto la oposición que está sentada como el régimen de Maduro, están violando el acuerdo de entendimiento donde habla de el respeto absoluto a la Constitución venezolana. Eso se está viendo que no es así. Número dos, están hablando de un mecanismo para escuchar a la sociedad civil y a la parte política. No entiendo, pues se supone que el mecanismo es el diálogo. Y ellos tienen el primer informe de la misión independiente, que son 443 páginas, y el informe de la misión independiente de este año, de 2020, y este año 2021, que son 212 páginas. Son más de 600 páginas de relatos y de testimonios que tienen de fuente para investigar. Entonces, ¿para qué tanta denuncia? ¿Para qué decimos nosotros o se va a la Asamblea Nacional o se va a la oficina del coordinador de derechos humanos del interinato o se va hacia ellos y se denuncia? ¿Para qué sirve eso? ¿Para que digan que van a inventar ahora un mecanismo donde las personas denuncien y vayan? No, las denuncias ya están hechas. Lo que necesitamos son acciones. ¿Qué van a hacer ellos con ese informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos? Ahorita. Y el del año pasado. ¿Qué piensan hacer ellos con eso? O sea, ¿nos van a callar o nos van a entretener? Mira, pon otra vez la denuncia, vamos a ver tu caso. No, eso no es así. O sea, queremos acciones. Y como el señor, el papá de David Vallenilla, está el papá de todos los estudiantes muertos, las familias de todos los que estamos en este momento sufriendo esta pesadilla, porque esto es lo que es una pesadilla. Bueno, yo le preguntaría, la última vez que conversábamos, usted nos decía que efectivamente se estaban haciendo listas los presos políticos en nuestro país para, bueno, incluirlos en esta discusión en México. ¿Qué ha pasado con este asunto? Porque esto, lo de ayer, ciertamente fue una especie de mazazo, ¿no? Para todos los familiares, no solo de presos políticos, de víctimas de la represión. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Por supuesto, porque en un momento a mí me preguntaban, pero ¿por qué tú quieres ser parte de ese diálogo que nadie acepta? Bueno, por supuesto, porque nosotros tenemos que exigir que nos incluyan y exigir que se escuche la voz.
Ahora, si no nos quieren excluir, si no nos quieren escuchar, pues también tenemos que denunciar que esto no está siendo así. Y sí se pidieron unas listas, y ahora yo me pregunto, ¿qué ha pasado con esas conversaciones? Entonces, esas reuniones no están dando nada bueno, no están dando ningún resultado. Empezando no solamente por la justicia. Mi hermano sigue confinado, tienes 40 meses de confinamiento. O sea, hay más de 100 militares en la misma situación, siguen sin atención médica, siguen sin liberaciones, entonces no ha avanzado absolutamente nada. ¿Qué están haciendo con las herramientas que nosotros les estamos dando y con ese voto de confianza que yo siempre digo que no es un cheque en blanco, sino es un voto de confianza? A ver, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué hicieron con eso este fin de semana, el fin de semana pasado y todo lo demás? ¿Por qué no se ha denunciado la violación del mandato de entendimiento de esta gente? ¿Por qué no lo han hecho? Es decir, o ellos se convierten en un instrumento para nuestra voz, o simplemente nosotros tenemos que alzar la voz para decirles que ellos también son cómplices de lo que está pasando en Venezuela. La falta de justicia, la impunidad en la violación de derechos humanos. ¿Cómo es posible que sigan torturando en Venezuela, que es lo que hemos hablado, y no ha habido absolutamente ningún cambio de ese diálogo? Y un llamado también a las personas de Noruega. ¿Cómo es posible que hayan dado un comunicado de que la primera ministra, quiso decir eso, pero ellos son imparciales? No. Aquí hubo un evento muy importante, el más alto nivel de derechos humanos del mundo, que es el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Y allí se informó del informe de la misión independiente, donde dice que la justicia y los fiscales contribuyen a crímenes de lesa humanidad, como es la tortura y las detenciones arbitrarias. Entonces, algo tiene que pasar allí. Y si no pasa, entonces aquí hay complicidad, María Alejandra, es lo que podemos nosotros interpretar. Bueno, usted tuvo una participación en la comisión delegada, ¿o me equivoco? ¿Correcto? Sí, así es. Estuvimos en la Asamblea Nacional y solicité también que nos tomaran en cuenta la plataforma unitaria en este diálogo. Que si no pedían y no exigían justicia y no exigían el cierre de los centros de tortura y no había la liberación de presos políticos, ese diálogo estaba incompleto y eso no iba a funcionar. ¿Qué respuesta recibió luego de su intervención en esa sesión virtual de la comisión delegada? No, ninguna. Ahí el diputado Franco Casella hizo una intervención al final diciendo que solicitaba el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, en fin, y todo lo demás. Pero en una respuesta dirigida a mí, pues no. Yo voy a denunciar en todos los espacios que pueda, como lo hice en México, como lo hago en la Asamblea Nacional, como lo tengo que hacer en todos lados, porque ese es mi deber como familiar de un preso político. Y igual lo debería hacer el señor Juan Guaidó, que también es familiar de un preso político, porque su tío estuvo detenido en los sótanos de la DGCI, en el mismo sitio donde estuvo mi hermano también confinado muchos años. Y pienso que las familias de los presos políticos, nuestro deber es denunciar, gritar, exigir, porque ya estamos en un momento, María Alejandra, de exigir. O sea, todos estos casos que nosotros hemos visto, los de la misión independiente, están en la Corte Penal Internacional. Pronto se va a abrir una investigación. Y entonces, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Van a seguir yendo para México a pedir y a escuchar que esta gente está denunciando. Yo me quedé impresionada con la carta de este señor Alex Saab, o sea, donde denuncia tortura, violaciones de derechos humanos, mientras ellos están haciendo cosas peores, no a uno, a miles de personas. Entonces, ellos sí alegan el respeto a los derechos humanos y nosotros, que tenemos esa fuerza, no lo vamos a hacer. O sea, la plataforma unitaria tiene que ser un instrumento, como le acabo de decir, ser un instrumento de nuestra voz, no un eco de lo que diga el oficialismo. Si permite nuestra invitada, tengo que hacer una última pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la reforma del Poder Judicial que se mencionó en el marco de estas negociaciones en México. Algunos interpretaron que esta iniciativa podría retrasar la apertura de una averiguación, una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Yo le pediría su comentario. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? Le ruego, permanezco unos minutos más, de regreso le doy la palabra para que te salga. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la reforma del Poder Judicial. Y evidentemente tenemos que comentar, nos ha tocado comentar este hecho que le ha dado la vuelta al mundo, tiene que ver con la absolución del responsable material del asesinato, del homicidio del joven David Vallenilla. Por cierto, en una entrevista con La Razón, su padre, que está en España ahora mismo, él aseguró algo gravísimo. Él dice, le ofrecieron dinero para que se callara una semana después de la muerte de su hijo. Y la respuesta que dio es, ¿cuánto cobraría usted por un hijo? Le dijo al funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores que le hizo esta oferta. Él describía que, bueno, el oficial en cuestión le disparó al corazón de David José a solo unos metros de distancia y evidentemente le quitó la vida. Nos acompaña Molly de la Sota, y yo le dejaba una inquietud sobre la supuesta reforma del Poder Judicial, porque algunos han interpretado que esto podría retrasar la apertura de una investigación formal en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por Delitos de Lesa Humanidad. ¿Qué opina usted sobre este tema? La escuchamos. Pero no creo que sea que podría retrasar, porque leyes hay en Venezuela antes de esta reforma, María Alejandra. Es decir, Venezuela tiene tratados internacionales, tiene la ley contra la tortura y no la aplica. Entonces, la Corte lo que va a verificar es si en Venezuela se está aplicando justicia o no. No es si hay leyes o no hay leyes. O sea, leyes hay, tenemos de sobra además. Aquí lo que hay que hacer es un llamado de atención a todas las familias, a todas las víctimas, que introduzcan, en el caso de nosotros, ayer se introdujo un documento referido a esta ley, porque ya mi hermano tiene 3 años y 4 meses sin juicio detenido preventivamente, ¿no? Entonces, esta ley, esta reforma, supuestamente le va a dar liberación inmediata a todos aquellos que ya han cumplido 3 años sin juicio, ¿no? Entonces, es importante que todos pues introduzcamos esos documentos, y si no es así, pues denunciar que no se está cumpliendo, y volvemos al mismo ciclo, pero hay que hacerlo. O sea, esto es una cuestión, María Alejandra, de resistencia. Entonces vamos a ver si ellos cumplen o no con la reforma que ellos mismos acaban de hacer. Porque si eso es lo que quieren que piense la comunidad internacional, nosotros le vamos a decir la verdad a la comunidad internacional, como lo hemos estado haciendo en los informes de la misión independiente, en la comisión de la señora Bachelet, en todos los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en fin, así, en el Parlamento Europeo, y seguiremos denunciando. Y bueno, y hay que meterle papeles, por supuesto que hay que hacerlo. Ahora, usted se refiere a la reforma que adelanta la Asamblea Oficialista. En cuanto a la reforma que supuestamente se va a discutir en México, ¿qué opina usted? No, lo que pasa es que en México tengo entendido que se va a discutir toda esta reforma del sistema judicial. Ahora, el 17 de septiembre se acaba de hacer una reforma del Código Orgánico Penal, el Código Orgánico de Procesamiento Penal. Y beneficia a muchas de las personas que, como mi hermano, están sin juicio y tienen años detenidos. Entonces, vamos a ver si eso es cierto, ¿no?, en la aplicación. Pero tengo entendido que ellos, a través de esta reforma, al menos la plataforma unitaria, querían dar la salida a la libertad de los presos políticos. Entonces, no sé qué hicieron este fin de semana, ellos nos dieron declaraciones, y nosotros nos vamos a encargar entonces de aplicar lo que diga la reforma y de denunciar si se cumplió o no se cumplió. Independientemente de eso, María Alejandra, hay un proceso que va a ser abierto en la Corte Penal Internacional por detenciones arbitrarias. La detención arbitraria
continúa ese proceso. Las torturas y tratos crueles e inhumanos continúan. La parte de las violaciones sexuales y de la persecución a la dirigencia política, eso que son los 4 delitos que está estudiando la Corte, eso va a continuar. Eso es indetenible. Así que, porque obviamente en Venezuela no hay justicia. Y por eso lo estamos buscando a nivel internacional. Moni de la Sota, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, un caso que figura en el informe de misión de determinación de hechos, el caso número 13 del reporte de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga. Me tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.